Para trabajar con la lógica binaria no es preciso recurrir siempre a la microinformática. Los objetos caseros se pueden prestar al trabajo matemático y a provocar fórmulas de pensamiento abstracto a niveles de profundidad interesantes dentro de un contexto, ¿por qué no declararlo como lo que es, lúdico? Todo lo que sigue es algo así como la vía del tren, pero con algunos tramos intencionalmente sin construir. Todo lo que sigue puede parecerse a la narración de una historia, de un cuento, con su colorín colorado, pero no es cierto. Cuando te parezca que se ha llegado al final, en ese momento te estará esperando el lobo que te raptará y te llevará, quieras o no, a lugares diferentes, y te encontrarás tratando de resolver otros problemas distintos de los que aquí se han propuesto, o queriendo construir el puente que faltaba en esa vía de tren, intentando resolver cualquiera de los retos intermedios que han quedado tan solo apuntados. Las 1001 bolas. Si tiro una bola y tiene dos caminos, puede tomar el de la derecha o el de la izquierda. ¿Le puedo obligar? ¿Existe el dispositivo que lo consigue? Vamos a comenzar construyendo uno de los dispositivos que sirven para que la bola vaya hacia la derecha o hacia la izquierda. Y para ello vamos a empezar empleando el eje que servirá de eje de la pieza como apoyo para construir el eje exterior. Como resulta que esta pieza va a tener un tamaño excesivamente justo si lo apoyamos precisamente en el alambre que nos va a servir de eje, vamos a comenzar engrosándolo ligeramente con un poco de cinta adhesiva, y de esta forma, cuando lo envolvamos con un poco de hojalata, habrá aumentado de tamaño lo suficiente como para que después no resulte dificultoso el girar, pueda girar fácilmente, porque si apoyamos directamente gira muy mal. Aquí tenemos un trocito de hojalata que ya es un poco más grueso, más largo, más ancho que el que emplearemos para la pieza. Comenzamos dándole un poco de forma. Lo que queremos construir con esto es un cilindro alargado. Le damos un poco de forma con los alicates. La cinta adhesiva tiende a despegarse, pero bueno, le obligamos un poco. Y ahora, con ayuda de la propia pieza, vamos dándole forma, y en este momento es importante el que quede bien redondeada la parte que va a quedar dentro, porque después ya no tendremos acceso a ella. Que por ahí quede bien redondeada, y luego ya cogiendo a lo mejor solamente del centro podemos enrollar cómodamente. Cortamos la que nos sobra. A lo mejor es bueno que ya al sacar ocurre el fenómeno ese de que gira bien en la parte que no tiene cinta adhesiva, o sea que por ahí gira cómodamente. La esquinita que tenga peligro de después rozar en la madera se la quitamos. Acabamos de cerrar. A lo mejor debía haber hecho esto sin haber quitado todavía del apoyo, para que ahora no modifique la parte interior. Por eso aprieto poco y luego en varias veces. Y ya tenemos el eje que va a quedar colocado aquí en el centro. Vamos ahora entonces a preparar el resto. Realmente tiene que ser bastante más estrechita. La
recortamos un poco, todo a lo largo. Y ya comenzamos a doblar. Vamos a comenzar doblando por el centro, que si queda por ahí, sí se ve que tenemos suficiente. Bueno, pues primer doblez en el que ya pillamos al clavo, que después quedará aprisionado y que servirá de contrapeso, el que sostiene después las tuercas. No vendrá mal poner en algún sitio un poco de pegamento. El pegamento de contacto pega bien en el metal y le da tiempo a secar. Un poco de pegamento por si queremos evitar después que se abra. A la altura conveniente abrimos. Cuando ya hayamos obtenido una pieza que nos parece bien de tamaño, nos sirve de muestra e intentamos ir utilizándola constantemente, y además siempre la misma, para que al ir construyendo las otras piezas los pequeños errores no se vayan sumando, sino que los pequeños errores sean siempre con relación a la misma pieza. Con esto ya parece que el eje quedará suficientemente apretado. No estará de más también añadirle un poco de pegamento de este tipo. Recurrir a pegamentos más duros a lo mejor no es necesario, y sobre todo que como son muy rápidos, algunos de ellos son muy rápidos, pueden serlo tanto que no nos dejen manipular a continuación. Bueno, pues ya abrimos definitivamente. Y aquí es donde ya por fin pegamos el trocito de cartulina que servirá para ocultar el 0 o el 1 según la posición en que esté colocada la pieza en forma de T. Podemos dejar que el pegamento se seque, o podemos incluso ayudarle. Estos hilitos que se forman en realidad son pegamento que se seca, y en ese sentido nos viene bien. Y el resto lo cortamos pues según las medidas de la pieza que nos haya servido de muestra. ¿De dónde sacamos la pieza que sirve de muestra? Haciendo 1000 pruebas. Será muy bonito ver cuáles han sido las piezas que precedieron. Habrá que correrlo un poco hacia el otro lado. El hecho de que sea un pegamento que seca con un poco de lentitud nos permite hacer alguna corrección. Estaba excesivamente descentrada. Nunca una ocurrencia de este tipo fragua en algo útil a la primera. Todos son aproximaciones y aproximaciones, e incluso cuando crees que lo has terminado puedes volver a revisarlo, que seguramente el propio funcionamiento de la máquina te va diciendo hacia dónde tienes que dirigir las correcciones. Vamos a colocar las piezas en su sitio y así nos damos cuenta de cómo se van comportando. Empecemos sin el contrapeso. Será útil poner una pequeña arandela de papel
a fin de que no se clave el eje en la base y le impida girar bien. Pretendemos que se invierta totalmente la tendencia que tiene a ocupar esta postura, es decir, que la parte de arriba sea la que tienda a bajar. Para eso es para lo que utilizamos el contrapeso, y ya con ello lo conseguimos en todos los casos. Vamos a ofrecerle tope para que no baje tanto. El tope va a ser, en este caso, este trozo de alambre que, entrando por detrás, hace que ya tenga aquí uno de sus limitadores. El otro, si ese era el clas, pues el clis entra por aquí y ya conseguimos el ruidito típico de los conmutadores. A ver ahora cómo se comporta con una de las canicas. Excesivo peso. En este sentido, supongo que en sentido contrario pasará algo por el estilo, lo cual quiere decir que el contrapeso era excesivo. Quitamos una de las tuercas, ya pesará menos, pero todavía tiene que pesar lo suficiente como para que cabecee en los sentidos que queríamos que lo hiciera. Vamos a comprobarlo. Y efectivamente cae hacia los lados, y a ver si ya es suficiente para que las canicas le obliguen a cambiar. Y así ocurre. Por tanto, ya tenemos colocado uno de los elementos. Buscamos el sitio para colocar el siguiente. Ya tenemos colocados los 4 basculantes. Se trata ahora de ver si efectivamente trabajan uno tras otro tal como está previsto. El primer problema es saber a qué altura, desde dónde tirar las canicas. Para decidir desde dónde tirarlas y que siempre caigan por el mismo sitio, vamos a colocar un riel por el que vayan viniendo y que habrá que buscarle un apoyo por la parte de aquí. Y de esa forma caerán siempre con la misma fuerza y desde el mismo sitio. Como puede ocurrir que por la inercia se nos salgan, vamos a colocarle aquí un tope que le empuje y le obliga a caer más o menos encima del eje del primer basculante. A ver qué tal lo hace. No cabrá por aquí. Un poco más separado. Bien. Vamos a ver cómo reacciona si echamos una segunda canica. Se viene hacia afuera y se cae. Luego por aquí tendrá que llevar un tope para evitar que se salgan. Vamos a repetir la misma situación. ¿Dónde caen las canicas? Pues vamos a poner un elemento capaz de recogerlas. Que a la vez servirá de riel para llevarlas hacia un posible depósito. A ver ahora qué tal. Caerán por allá. Vamos a ponerle de momento un tope para evitar que se caigan. Ya se han movido 3 de ellos y parece que reacciona bien. Lógicamente el movimiento tiene que ser de cada 2 canicas, una vez cae siempre por aquí, la siguiente por allá, y lo mismo le ocurrirá a este. De cada 2 veces, de cada 2 canicas que le vengan, una vez caerá por la parte de la izquierda y las siguientes por la derecha. A ver ahora. Ahora se han movido las 4.
recogemos aquí. ¿Podemos complicarlo un poquito más? Pues venga, vamos a ver si logramos que de alguna manera puedan ir cayendo una tras otra si nosotros cerramos, por ejemplo, un contacto eléctrico. Para ello necesitaremos un motor. Este es el motor. Vamos a colocarlo en la pila para poder comprobar que efectivamente funciona. No es esta a lo mejor la forma más adecuada de conectar un motor a la pila, pero sí sirve. Lleva colocado un soporte para después poderlo ubicar en el lugar del panel donde lo queremos poner, y vamos a ver que efectivamente al acabar de conectar se mueve. Vamos a añadirle además este elemento, que es un trocito de hilo con una pequeña arandela de plástico, y así cuando conectemos en la pila, no lo hacemos ahora porque se ensortijaría mucho el hilo, este hilo se enrollará, y es precisamente este enrollamiento el que vamos a aprovechar para dar movimiento a cada una de las bolas. Y así colocamos el motor en un lateral del panel. Vamos a intentar colocar ahora esta pieza. Está construida de tal manera que en medio de dos trozos paralelos de alambre casi cabe una bola, y solo una. Situada estratégicamente, será capaz de, si se inclina, permitir que la bola entre en ese hueco y a continuación siga. Por tanto, colocando adecuadamente su tornillo y atando el hilo que viene del motor, vamos a ver si efectivamente funciona. Que no quede excesivamente apretado el hilo. Una goma para que después de haber enrollado el motor se pueda recuperar. Cerramos un poco para que no se salga la goma. Y vamos a ver si efectivamente se mueve. Seguimos sin que haya pasado nada. Y sí tenemos que comprobar qué ocurre cuando ponemos las canicas. Y es que efectivamente tenemos un problema. Si movemos lentamente, las canicas pasan perfectamente, pero lleva una velocidad excesivamente rápida, lo cual nos va a obligar a pensar en un freno. El freno lo hemos preparado a base de lo que podríamos llamar freno de aire, es decir, un trocito de papel o cartulina colocado en el eje del motor. Para que el motor pueda batir una buena masa de aire, tendrá que trabajar mucho. Eso le obligará a ir bastante más lento. Lo colocamos entonces. Esta ha sido una solución
Realmente es una de tantas y sería curioso conocer las otras posibilidades que se han tanteado. No lo vamos a probar precisamente ahora aplicándolo a la salida de las canicas, sino a otro dispositivo diferente. El elemento de partida va a ser esta especie de cadena constituida por pequeños eslabones a base de trocitos de lámina metálica perforados, ensartados con un trocito de hilo de pescar y sujetos por detrás con un poco de cinta adhesiva transparente. Vamos a aplicarlo para que tenga un poco de carácter de juguete a la figura de un animal. Bien, si ahora colocamos esto que querrá ser la trompa del elefante en el hilo que viene del motor ya con su freno, seguramente pasando por ahí no tropiece con excesivos obstáculos. Colocado un poco a las bravas. Bueno, pues ya situada aquí la trompa, recibirá pequeños tirones por parte del motor que se comprueba que son tranquilos, no son tan nerviosos como antes. Puede también ponerse del revés y así parece que come. Bien, pues ahora ya, si quitamos el hilo que une la trompa con el motor, podremos comprobar que ya se comporta de mejor forma para con las bolas, las acepta y las va soltando. Vamos a ver si es cierto. Como en realidad lo que pretendemos lograr es la creación de un modelo matemático consistente en asociar las posturas de los balancines a los números de la numeración binaria, por eso hemos colocado ya en el panel unos ceros y unos que serán tapados por las cartulinas que están en los balancines. Vamos entonces a comprobar si efectivamente responde un poco el número de bolas que van pasando a el número que al final queda escrito sobre el panel. Tenemos arriba 3 bolas. Colocamos los balancines en la posición correspondiente al 0. Y vamos a ir soltando las canicas. 1, 2. Leemos el número de allá, desde la derecha hacia la izquierda. Entonces tenemos el 0, 0, 1, 1. ¿A qué número corresponde en la numeración decimal? Vamos a probar con otro número, el 6. Colocamos de nuevo los balancines en la posición correspondiente a los ceros y a ver qué número nos ofrecen.
leyendo como antes 110. Lo que sigue es una tentación, la tentación de jugar, la tentación de intentar que las bolas vayan cayendo una detrás de otra, sin que haya que pulsar con el dedo. Aquí hay un intento de solución, seguramente existen muchas más. Vamos a ver si la conseguimos. Si no la conseguimos, pues bueno, tanteamos y poco a poco lo iremos logrando. Un interruptor que viene, por una parte, del motor al interruptor, el cable negro. Por otra parte, el cable verde del interruptor a la pila. Y por otra parte, el cable rojo del motor a la pila. De forma que si pulsamos el interruptor, hemos accionado y cae una bola. Cae al suelo. Vamos a añadirle una palanca. La palanca está pensada para aquí encima un tope, que ahora explicamos para qué sirve. Colocamos la palanca en su eje y cuando caiga una bola no rodará deprisa hacia allá, porque un tope que hay aquí de alambre, ese que acabo de pegar un poco, se lo impedirá y entonces se hundirá la palanca. Vamos a ver si ocurre así. Se ha hundido, pero con eso, ¿por qué no ha concedido el paso a la siguiente bola? No me lo explico, vamos a verlo. O sea que baja la palanca y no... que el interruptor se ha quedado un poco fuera. Lo doblamos. A ver ahora. Parece que ya. Más o menos. Hemos casi logrado, parece que he logrado, que vayan bajando las bolas una tras otra. Y si hemos ido siguiendo poco a poco el paso de los números, habremos ido viendo que efectivamente se va produciendo la secuencia que va correspondiendo a los números binarios. Siguiente fase de nuestro proceso. Vamos a intentar que esta numeración no la leamos precisamente en los números que hemos pegado, fotocopiados de un calendario. Vamos a intentar que sean números luminosos, que los ceros y unos aparezcan medio luminosos, algunos de ellos los unos encendidos cuando los balancines estén precisamente en la postura 1. ¿Y eso para qué? Nos vendrá muy bien para después, para intentar después transcribir este número a una memoria. Vamos con ello. Ya están colocados los números. Se trata de un circuito que no es preciso que lo expliquemos porque es muy sencillo de imaginar. Este es, por ejemplo, el cable que une una bombilla que hay en la cifra, que sería de las unidades, con el apoyo izquierdo de su propio balancín. Lo conectamos. De manera que cuando inclinamos el balancín se enciende esa bombilla. Si la tapamos con una tapa construida con cartulina y papel blanco, bueno, pues parece que eso es un 1, denota un 1, igual que parece que esos son ceros, de manera que este sería el número 0001. Bien, lo devolvemos al 0 y entonces vamos a ver si ya es capaz de contar de forma correlativa y ello es reflejado en la numeración. El 1, el 10 y el siguiente será el 11. Y el siguiente será el 100. Después el 101, que pasará al 110.
111 y de ahí al 1000. Pues ya tenemos aquí un elemento de memoria. ¿De qué consta? Vamos a ver los cables. Los 2 cables de la bobina. Los 3 cables de su conmutador. La pieza móvil del conmutador es esta, que puede estar abajo y arriba, de manera que es capaz de mantenerse en un estado de memoria concreto sin gastar corriente, puesto que o bien se queda abajo o bien se queda arriba. Una vez que ha sido accionado, permanece. ¿Quién le obliga a estar arriba? Pues la flexibilidad propia del trocito de hojalata. ¿Quién le obliga a estar abajo? Un imán que está pegado aquí y que le obliga a quedarse en la parte baja. El contacto es mejorado gracias a que el imán está envuelto en un trozo de papel de aluminio. De esa manera, desde luego, el imán, la ferrita magnética en sí misma no conduciría. Pero por otra parte, como apoya sobre un tornillo de hierro, pues entonces también debemos dudar un poco del contacto. Ahora, el hecho de que el papel de aluminio apoye sobre gran superficie de hierro, entonces ya asegura que el contacto va a ser bueno. Bien, estas posturas son conseguidas gracias a que, pues si colocamos ya la bobina fija, entonces podremos ver que si conectamos en la pila, atrae. Si invertimos la pila, al tocar, suelta. De forma que este atraer y soltar son los 2 estados de memoria que puede mantener. El 0, que podría ser este, y el 1, que podría ser este. Una memoria de 4 elementos. Presentan hacia la parte de aquí los cables correspondientes a las bobinas. Hacia el otro lado luego los vemos los cables de sus conmutadores. Por tanto, el accionado de los elementos de la memoria corresponderá a estos cables, el amarillo, verde, azul y gris. Un cable negro es el común a todas las bobinas. Y bueno, están de tal forma que si vamos tocando, van accionándose cada uno de los elementos y quedan en posición de sí o en posición de 1. Para borrarlo, debemos caer en la cuenta de que nunca se accionan todos a la vez. No tiene interés, nunca en realidad se utilizaría. Y además, por otra parte, parece que tampoco interesa el consumo de corriente tenerlo que calcular para todas, sino sucesivamente para una tras otra. Tampoco tendría inconveniente que lo intentásemos hacer con todas simultáneamente, pero sabiendo que en ese caso necesitaríamos posiblemente mayor voltaje. Hemos cambiado el cable común a todas las bobinas al otro polo. ¿Para qué? Pues para borrar. El cable de borrar va a ser el rojo, que está unido a este cursor, que irá tocando en los clavos correspondientes a todas las bobinas. Lo conectamos, por tanto, al mismo cable donde conectaríamos si quisiésemos hacerlo mediante sus propios cables, y ahora movemos mediante algo el cursor para que vaya borrando cada una de las memorias. Lógicamente, si volvemos, no ocurre nada, puesto que ya están en la posición en la que querían ser accionados. Bien, pues este elemento tal como está, vamos a colocarlo en el panel de las bolas y recogerá la posición en que ha quedado después de haber leído alguno de los números. De manera que si hemos metido, por ejemplo, 6 bolas, el número que en binario corresponda al 6 se quede plasmado en que unos u otros de los elementos de esta memoria queden hacia arriba o hacia abajo.
Vamos con ello. Ya tenemos la memoria en el lugar que antes ocupaban las bombillas. Los cablecitos que cada elemento presenta hacia la parte de fuera, es decir, estos clavos, van a ser los conmutadores, que después los utilizaremos para uso posterior. Lo que da hacia la parte del panel son los contactos de las bobinas. Ya están conectados por detrás a los balancines. Por otra parte, como vamos a conectar todos a la vez, vamos a recurrir a 9 voltios, le ponemos mayor voltaje, a fin de que soporte el poder mover todos los elementos de un golpe. Cuando lo conectemos, el procedimiento que va a utilizar va a ser el de reproducir lo que tenemos ahí, de manera que si aquí pone 1, 1, 0, 1, bueno, pues este elemento bajará, este también, este no se moverá y este también bajará. Vamos a ver si ocurre. Efectivamente, este ha quedado hacia arriba. Una posición es la de accionamiento, ya no recuerdo cuál es, y la otra la de borrado, de manera que vamos a ver si esta es la de borrado y esta es la de accionamiento. Vamos a probar con otro número. Para ello, primero borramos. Ahora cambiamos los códigos. Vámonos, por ejemplo, al número 7. 0, 1, 1, 1. 111. Que ahora va a ser reproducido en la memoria. Tal como está, 0, 1, 1, 1, ¿podríamos operar con eso? Piénsalo. En todo caso, te remitimos al vídeo Máquinas con lógica binaria 2, el gato con botes. ¿Has caído en la cuenta de que al hablar de las 1001 bolas solo nos referíamos a 9? Quedan por ahí retos sueltos. ¿Podrías imaginar el dispositivo que direcciona los datos hacia la otra memoria para formar el segundo sumando o el sustraendo? ¿Has pensado en otras formas de contar? Por ejemplo, con monedas. Y basándote no en el camino de la segunda bola como antes, sino en otros principios. Por ejemplo, 2 monedas pesan más que una. O en contar nudos, o cuentas de collar, o cochecitos, este lobo,